Las elecciones del 2018 se caracterizarán por la irrupción de los cristianos evangélicos en la vida pública. Uno de estos vehículos es el PES. Hoy nos acompaña Hugo Eric Flores, presidente del partido, para analizar el partido Encuentro Social y el evangelismo político, aquí en Sacro y Profano. El partido Encuentro Social tiene sus orígenes en 2001 en Baja California. Uno de sus fundadores es Hugo Eric Flores, destacado activista de las causas evangélicas. En 2006, el partido Encuentro Social logró obtener su registro como partido local y alcanzó a participar en 5 entidades más: Chiapas, Tabasco, Puebla, Oaxaca y Nuevo León. El 4 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral votó y aprobó el registro de Encuentro Social como partido nacional. Un año después logró pasar su primera prueba de fuego al obtener el 3.32% de los votos en la elección de diputados federales. Sus detractores lo señalan como un partido conservador cuyas bases sociales de evangélicos son especialmente pentecostales. En América Latina, los partidos conservadores evangélicos han crecido de manera notoria en Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Argentina, Perú y Chile. La moral es la bandera de los evangélicos en la política. Afirman la familia tradicional, se oponen al aborto y a los matrimonios igualitarios. Por tanto, se contraponen a los derechos de la comunidad lésbico-gay y a los movimientos feministas. La alianza entre el partido Encuentro Social y Morena de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral 2018 causó mucha conmoción y extrañeza. Buenas noches, quiero agradecer la presencia de Hugo Eric Flores para abordar estos temas candentes, polémicos, en torno a la participación política de los evangélicos en nuestro país. Buenas noches, Eric, bienvenido a Sacro y Profano. De entrada, ¿qué es ser evangélico? Usted viene de una familia evangélica, usted conoce bien. ¿Cómo entender quiénes son los evangélicos en México? Primeramente, muchas gracias, don Bernardo, por la oportunidad. Bueno, pues ha venido creciendo un pueblo adentro de este pueblo. Cada vez los cristianos evangélicos hemos venido creciendo en distintas partes de nuestro país. Yo soy de aquí de la ciudad, mis padres son de Hidalgo. Y bueno, pues tengo muchos familiares cristianos. Fuimos formados nosotros bajo esta fe. Y es una fe que ha traído de entrada una sanidad familiar, ¿no? Lo he dicho yo en muchos lados, yo le tengo pues nada más agradecimiento y amor a mis padres, a mis hermanos, ¿no? Le debo mucho a mi familia, le debo mucho a quienes han sido líderes religiosos de la denominación en la que yo me congrego, le debo poco al gobierno y le debo mucho a mi familia, y es por eso que en los cristianos evangélicos siempre vamos a poner como centro de nuestra vida personal, pero también de la vida pública, a la familia. Uno de los elementos que usted identifica de este crecimiento de los evangélicos en México, en América Latina, es eso, es decir, es una expansión que al principio fue subterránea, que nadie percibía, pero como han pasado los años, uno ya lo siente en la vida cultural, en la vida religiosa, en comunidades, en familia y también en la política. ¿Por qué los evangélicos han crecido tanto en los últimos 15, 20 años? Mira, yo estoy absolutamente convencido que México es un pueblo religioso. Me recuerdo cuando Pablo llegó a Atenas y hablaba de la religiosidad de los griegos, ¿no? Y señalaba que pues en los letreros de las esquinas de las calles se encontraba el Dios no conocido, y Pablo decía: de ese Dios que no conocen, de ese Dios yo les vengo a hablar. Yo creo que ha ayudado mucho el crecimiento del evangelismo, la religiosidad innata de nuestro pueblo, ¿no? Somos un pueblo religioso y hemos encontrado en el evangelismo una manera diaria de vivir nuestras ideas religiosas, nuestras convicciones cristianas. En la iglesia cristiana hay un gran activismo, ¿no? Al interior de las iglesias
Hay una gran formación de liderazgos, muy posiblemente inclinados a liderazgos religiosos. Nosotros somos de las pocas excepciones. Pero al haber tanto activismo, al sentirse parte uno de una comunidad religiosa en la cual se comparten valores, pues esto ha venido creciendo, ¿no? Ahora, es una irrupción que ha abonado a la pluralidad de un México moderno, de un México tolerante, pero también ha venido a romper el monopolio que durante siglos ha ejercido el catolicismo en México. ¿Cómo se da esta tensión de ser una minoría activa y una minoría cada vez más fortalecida en el espectro religioso del país? La verdad es que es muy cierto lo que tú señalas. Nosotros hemos visto de manera personal cómo nuestro país ha venido evolucionando en el tema de tolerancia religiosa. Hace muchos años, porque nosotros fuimos activistas de andar tocando puertas, repartiendo propaganda cristiana y había muchos letreros, ¿no? En esta casa no se acepta propaganda protestante. Hoy eso es muy difícil de encontrar, por lo menos en las ciudades, ¿no? Sigue habiendo una gran intolerancia en muchas partes de nuestro país, pero ya no pasa en las grandes urbes. Ha venido cambiando muchísimo y yo no tengo la menor duda que el cristiano, por ser un tema pues mucho más liberal en muchos sentidos, menos dogmático, pues da la oportunidad para que muchas personas terminemos abrazando esta fe, ¿no? Muy bien, terminamos este primer bloque. Lo invito a que sigamos conversando con Hugo Eric Flores, fundador del Partido Encuentro Social, sobre la irrupción política de los evangélicos en nuestro país. En un momento regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Estamos conversando con Hugo Eric Flores, fundador del Partido Encuentro Social, sobre temas de los evangélicos en la vida social, en la comunidad política. Y evidentemente, Eric, una de las novedades que tiene este segundo decenio del siglo XX es esta presencia política de muchos cristianos en actividades políticas. Y una de las preguntas que muchos nos hacemos, se hacen, es el tema de la laicidad del Estado. En la medida que hay una irrupción de religiosos en la vida pública, no estamos transgrediendo los principios juaristas que usted tanto también reivindica del Estado laico, que plantea una separación entre política y religión. Yo quisiera contestar con dos ideas esta pregunta. La primera, realmente los cristianos evangélicos, además de una práctica religiosa al interior de nuestros templos, hacen mucho trabajo social, mucho combate a adicciones, mucho ver por huérfanos, por viudas, por ancianos. Hay una tendencia natural y, por cierto, también ha sido aglutinadora de muchas aspiraciones, más bien de carácter social. Cuando nosotros nos propusimos fundar este partido fue porque nos dimos cuenta que nuestro trabajo social estaba siendo muy limitado, que no podíamos ir más para allá, que inclusive había preferencias muy claras hacia otras iglesias, ¿no? en tema de apoyos públicos, ¿no? Para cumplir esa labor social que tiene la propia iglesia. Decidimos dar el paso a la parte política, pero siempre respetando un gran principio. Nosotros no vemos a la iglesia evangélica participando en política. En tanto tal, en tanto iglesia. Como institución. Nosotros vemos a los laicos cristianos, como en mi caso, a los que no somos ministros de culto, participando en la actividad política. Somos gente que aprendimos en nuestras iglesias a organizar grupos, que hemos aprendido liderazgo. Entonces estamos exportando el liderazgo de la iglesia cristiana y evangélica a la actividad política, sin pensar que debe la iglesia, como iglesia, participar en política. Eso está claro, incluso en el mundo católico, pero en el caso evangélico, en la MEC son comunidades más compactas, los planteamientos socio-religiosos se trasladan al campo de lo político. Por ejemplo, el tema de la familia, o de la homosexualidad, o del aborto, una serie de temas que en automático forman parte de las banderas de lucha. Y es muy paradójico cómo pensar que minorías religiosas tienen confrontación con minorías seculares, como pueden ser mujeres, como pueden ser los grupos lésbico-gay. Y ahí está lo religioso, que se convierte en práctica y pensamiento político.
¿Cómo abordar esta contradicción? Sí, a ver, realmente nosotros no queremos tener ninguna confrontación con ninguna minoría. Somos gente que ha aprendido por carne propia de tolerancia, de respeto, ¿no? Pero el caso de los matrimonios igualitarios, por ejemplo. Nosotros decimos, los cristianos evangélicos en este país, o los cristianos no católicos, somos los mayores garantes del Estado laico. Y en este sentido nosotros decimos, tiene que haber libertad. Y además tiene que haber respeto a lo que otras personas piensan. Tema de matrimonios igualitarios. Pero nosotros respetamos mucho lo que otras personas puedan pensar, reivindicamos su lucha por sus derechos. Nosotros no creemos en ese tipo de familias, la respetamos y pedimos que respeten la opinión que nosotros vertimos a la opinión pública. No estamos en guerra con ellos, no nos interesa oponernos. Si ellos logran sus luchas, bueno, pues nosotros hemos logrado las nuestras. Por ejemplo, siendo yo diputado federal, logramos que se penalizara como delito la discriminación religiosa y la persecución religiosa. Hoy todo ha sido solamente discriminación por motivos de orientación sexual o de diversidad sexual, no. Hay otras discriminaciones en este país y nosotros estamos tratando de reivindicarlas y estamos en nuestras propias luchas. Don Hugo, en América Latina, partidos con ascendencia evangélica y pentecostal han sido catalogados, como vimos en la cápsula, como partidos conservadores, incluso algunos fundamentalistas. Es decir, podemos decir que el Partido Encuentro Social estaría inscrito en esta gran corriente de un nuevo conservadurismo, incluso neofundamentalista. No, yo creo que no estamos nosotros inscritos en esa línea. Tengo que decir que somos muy firmes en nuestras convicciones. La pregunta sería, ¿qué es ser conservador? Porque nosotros nos sentimos liberales y nos sentimos liberales juaristas. Y si bien no coincidimos básicamente en dos temas, somos gentes en favor de la vida y somos gentes en favor de la familia tradicional. Bueno, eso ya nos cataloga como conservadores. Tenemos aquí cumbres, hemos organizado otras cumbres con muchos políticos cristianos de Latinoamérica. Acabamos de hacer la segunda en el mes de enero. Y hay una gran coincidencia. A nosotros no nos gusta que nos cataloguen como conservadores porque hay dos temas que tienen que ver con nuestros principios. En lo demás, pues pueden preguntarnos si creemos en la economía libre mercado y se van a dar cuenta que sí creemos en la economía libre mercado. Realmente nuestro pensamiento económico es muy liberal, nuestro pensamiento social es muy liberal y evidentemente hay temas que no compartimos con otras minorías y que, vuelvo a insistir, respetamos. Pero no nos gusta ser catalogados en la parte conservadora. A nadie en México. En México la derecha no existe o es vergonzante. Otro tema se plantea o se cuestiona mucho que la venta, digamos, el voto evangélico es corporativo. En la medida en que para un sacerdote católico, una comunidad, le es difícil poder ascender a un nivel de piso para que decidan. Pero en el mundo evangélico, el pastor tiene un papel muy importante, incluso para poder decidir por quién o no votar. ¿Usted ha vendido el voto corporativo políticamente? El voto corporativo en la iglesia cristiana no existe. La iglesia cristiana evangélica es absolutamente horizontal. Son miles y miles de liderazgos que corresponden a distintas maneras de pensar, maneras de actuar como cristianos. En el propio culto religioso puede haber una gran diferencia entre un metodista y un neopentecostal. Ciertamente no existe una unidad ahí. No existe tampoco el voto corporativo a nivel cristiano evangélico. La mayoría de los pastores no se prestan y hacen bien, porque estarían violentando la ley, a desde el púlpito promover a un partido político. Nuestra estrategia es distinta. Nosotros estamos buscando en las iglesias cristianas liderazgos políticos. La iglesia para nosotros es un semillero de líderes, pero no estamos buscando el voto corporativo ni el apoyo de los ministros de culto, inducirlos a que violenten la ley. Muy bien, muchas gracias. Vamos a concluir este segundo bloque. Estamos conversando con temas, ya usted ve, candentes sobre el Partido Encuentro Social, pero sobre todo es esta irrupción evangélica en el mundo de la política. Está usted en Sacro y Profano y regresamos en un minuto. Regresamos, está usted en Sacro y Profano, estamos conversando con Hugo Eric Flores, fundador del Partido Encuentro Social, sobre temas candentes en torno a la presencia evangélica en la vida política. Hemos visto que
no hay un voto corporativo frente a otros que dicen que sí existe un voto corporativo. El tema del Estado laico y la política, es muy clara la presencia en tanto individuos, ciudadanos y no en tanto estructuras religiosas en la vida política. Y sobre todo este ascenso que viene a replantear muchas cosas en nuestra cultura, como la tolerancia, la pluralidad, la apertura a maneras diferentes de ver. Pero sobre todo el tema de las minorías, esta contradicción, una minoría religiosa que tiene contradicciones con otras minorías seculares como la comunidad lésbico-gay o grupos feministas. Hugo, inevitable tema de acercamiento con la alianza electoral con Andrés Manuel López Obrador. Entiendo con Andrés Manuel como persona. Él se dice cristiano, se dice en sentido amplio, pero no tanto con la base militante de Morena, que es de izquierda, secular, y aparentemente estas contradicciones están a flor de piel. Pues, sí podrían llegar a estar a flor de piel, pero, por cierto, yo he encontrado a lo largo de estos meses una gran confluencia de ideas con mucha gente morena, más de lo que pudieran pensar. A nosotros se nos ha querido estereotipar, ¿no? Como si fuéramos un partido ultraconservador, y nosotros venimos del barrio. Nosotros tenemos las mismas aspiraciones que tiene la gente de Morena. Inclusive lo reflejamos en nuestro propio logo, ¿no? Si la izquierda fuera el color rojo y el azul fuera la derecha, pues nosotros estamos proponiendo tomar lo mejor de ambas ideologías, ver por los pobres, pero también defender valores y principios. Y hay una gran confluencia, esta necesidad de ver por los que menos tienen, de estrechar la brecha social tan lamentable que existe en nuestro país, son cosas que nos han unido muy fuerte con muchos militantes de Morena y no solamente con Andrés Manuel López Obrador. Las diferencias que tenemos, pues vivimos en un país plural. Este país, refundar este país van a estar de todos los mexicanos, no solamente de unos que piensen de una manera, de otros que piensen de otra manera. Para las transiciones políticas se han juntado la geometría política completa. A nosotros no nos gusta mucho la geometría política, pero finalmente, si para transitar a un régimen político distinto nos tenemos que unir con la izquierda, pues esa fue la apuesta de Encuentro Social. Ahora, Encuentro Social nace un poco como una amalgama, incluso los colores vienen con anterioridad, incluso con este guiño, incluso cristiano, de este medio pez. Hay mucho simbolismo ahí. Pero también es un partido pragmático que ha estado con convergencia en alianza con el PRI, con el PAN. Usted mismo formó parte del gobierno con Calderón. La pregunta es, ¿qué gana con esta alianza el Partido Encuentro Social? ¿Son 70, 80, digamos, candidaturas que son negociadas? Lo que más ganamos es estar en un proyecto político encabezado por Andrés Manuel de transformación de la vida nacional. Nosotros hemos apostado al cambio, nos parece que esta elección es cambio sí o cambio no, y los militantes, la dirigencia de Encuentro Social dijimos cambio sí. Vamos por el cambio y por eso es que hicimos esta gran alianza. Ya en términos de espacios políticos, la verdad es que establecimos métodos de selección de candidatos de nosotros un poco sui generis, y estoy hablando de la coalición, Morena, PT y nosotros, y al final, bueno, terminamos con un número importante de candidaturas a nivel de diputados federales, tenemos muchos candidatos a alcaldes, regidores. Bueno, ciertamente va a haber una ganancia política por un tema muy sencillo. La gente en nuestro país estamos diciendo sí al cambio político, ¿no? Estamos claros, ¿no? que Morena pues, es el partido en estos momentos preponderante, porque Morena es igual a Andrés Manuel López Obrador, pero vemos muchos mexicanos que también creemos en Andrés. Hace 6 años, siendo agrupación política, Encuentro Social estuvo con Andrés Manuel López Obrador. No, evidentemente que dadas las encuestas y dados los posicionamientos, hay una ganancia importante que se refleja incluso en su rostro, en su sonrisa, pero muchos analistas aquí en este mismo foro han dicho que sea cual sea el resultado, el Partido Encuentro Social va a salir ganador. Es decir, antes de realizarse los comicios, Encuentro Social gana en la vida política del país. Pues lo que nos queremos es que gane México. De poco nos sirve, y nosotros vemos a los partidos como un instrumento, como un medio. Para nosotros no es un fin. Una respuesta muy política, pero en concreto, ¿gana el Partido Encuentro Social? Sí, no tenemos la menor duda de que vamos a ganar muchos espacios,
pero muchos espacios que vamos a tratar con responsabilidad, porque lo que urge en nuestro país es un cambio de la manera de hacer política pública, de la manera de hacer política, y eso es lo que estamos nosotros apostándole, ¿no? Para nosotros, que gane un candidato del PES o no gane, tiene poca importancia. Tiene más importancia que haya una transformación real en la manera de gobernar en nuestro país. Llegamos al final, don Hugo, y le agradezco mucho su presencia. ¿Cuáles serían sus últimos apuntes sobre esta nueva presencia, esta irrupción de los evangélicos en la vida política del país? Pues mira, estamos muy contentos. Sí hay un movimiento latinoamericano donde los cristianos evangélicos nos hemos dado cuenta que debemos participar en política, no para imponer una manera de pensar, más bien una manera de vivir. En nuestro país urgen líderes que no sean corruptos, urgen líderes que lo que digan lo cumplan. Por eso nos aliamos con Andrés Manuel. Sí creemos que Andrés Manuel es un hombre honesto. Ese es el líder que nuestro país necesita y nuestro partido está buscando. Y a nosotros nos interesa mucho que eso que decimos vivir, realmente lo podamos poner en práctica en un puesto de gobierno, ¿no? Claro que nos interesa mucho hablar de la familia como nosotros la concebimos, pero somos muy respetuosos de otros. No nos gusta discriminar a nadie porque hemos sido discriminados y no pretendemos discriminar a nadie, pero sobre todo lo que estamos buscando es que se levante en nuestro país un nuevo liderazgo que gobierne de manera distinta a nuestro país. Esa es la gran apuesta de Encuentro Social. Muchas gracias y a usted también le agradezco mucho su presencia. Como hemos visto, son tiempos de cambio. Estas elecciones se caracterizan por una nueva presencia religiosa de cristianos en la vida política, que se abren muchas interrogantes en torno a la pluralidad, en torno al Estado laico, en torno a la tradición que hemos tenido en este país, en torno a la tolerancia e intolerancia también. Le agradezco su presencia y por supuesto le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.